Sean bienvenidos a la asignatura Programación para Internet. Les saluda el ingeniero Alex Castillo y en esta ocasión vamos a ver el tema APIs o interfaces de programación de aplicaciones. Una API o interfaz de programación de aplicaciones es un conjunto de reglas que permite que dos programas diferentes se comuniquen entre sí. Podemos imaginarla como un puente o intermediario que lleva información de un lado a otro. Por ejemplo, cuando una aplicación de clima muestra la temperatura actual, en realidad está consultando a una API meteorológica. Cuando un sitio de música muestra las playlists, también lo hace a través de una API. O cuando una tienda en línea muestra los productos actualizados, está trayendo esa información desde una API del sistema de inventario. En resumen, las APIs permiten conectar el front-end, o sea, la parte visual que ve el usuario, con el backend, que es el servidor o base de datos en donde está toda la información. Existen varios tipos de APIs y cada una tiene su forma de trabajar. La más común en la web es la API REST, que usa el protocolo HTTP y devuelve los datos en formato JSON, que es fácil de leer para los navegadores. También existe SOAP, que utiliza XML, un formato más formal y antiguo. Luego tenemos GraphQL, creada por Facebook en 2012, que permite hacer consultas muy específicas a una API. Otra es RPC, que significa llamada a procedimiento remoto, en donde se ejecutan funciones directamente en el servidor. Y finalmente están las APIs locales del navegador, o en este caso como Fetch, Web Storage, Geolocation, que ya vienen integradas en JavaScript y permiten interactuar directamente con el entorno del usuario. Vamos a enfocarnos en esta ocasión en REST. REST significa Representational State Transfer, o en español, transferencia de estado representacional. Cuando un servicio web aplica esta arquitectura, se le llama RESTful. Esto significa que sigue ciertas reglas y convenciones para que diferentes aplicaciones puedan comunicarse fácilmente usando URLs y métodos HTTP. REST es la base de la mayoría de las APIs modernas y su objetivo principal es intercambiar datos de forma sencilla, rápida y estructurada entre el cliente y el servidor. Las APIs REST tienen varias características que las hacen tan populares. Primero, están dirigidas al modelo cliente-servidor, es decir, el cliente pide información y el servidor responde. Segundo, tienen un conjunto de operaciones bien definidas como get, post, put y delete. Tercero, usan una sintaxis universal basada en las URIs, que son las direcciones únicas de cada recurso. Otra característica importante es que cada petición es independiente, o sea, el servidor no necesita recordar el estado de la petición anterior. También son escalables, lo que significa que se pueden usar en proyectos pequeños o grandes sin ningún problema. Y finalmente, no están ligadas a ningún lenguaje de programación en específico. Ahora veamos cómo funciona REST. Cuando una aplicación cliente quiere obtener o enviar información, lo hace a través de una URL específica que representa a un recurso. Por ejemplo, si queremos obtener la información de un usuario, la URL podría ser algo como https://api.ejemplo.com usuarios 1. El cliente hace la solicitud usando un método HTTP y el servidor devuelve la respuesta, normalmente en formato JSON. Todo este proceso ocurre en cuestión de milisegundos y es la base de cómo funcionan los sistemas conectados que usamos a diario.
En otras palabras, una API REST permite que dos aplicaciones se comuniquen usando las reglas estándar del protocolo HTTP. El cliente hace una petición, por ejemplo, quiero todos los usuarios, y el servidor responde con un conjunto de datos estructurados. Cada tipo de solicitud usa un método diferente: get para leer datos, post para crear, put para actualizar y delete para eliminar. Como podemos observar en la imagen, aquí tenemos tres ejemplos de clientes de la API REST y tenemos unas líneas de comunicación que pueden representar una comunicación por internet. Luego tenemos acá nuestro servidor en el cual tenemos montada nuestra API REST, la cual consulta información a una base de datos. Entonces, esa comunicación con la base de datos es interna y se maneja desde el servidor. Al cliente solo se le van a exponer los endpoints mediante los cuales se les va a estar enviando la información a los clientes, ya sea en formato XML o formato JSON, que sería el más común, y se enviará utilizando lo que son las reglas del protocolo HTTP. Además de la información, se enviarían también los códigos de los estados HTTP para que el cliente sepa qué es lo que sucedió con su petición cuando se comunicó al servidor y reciba respuesta de él. Aquí podemos ver claramente la relación entre los métodos CRUD y los métodos HTTP. C de create se hace con el método post. R de read se hace con get. U de update se hace con put. Y D de delete se hace con delete. Cada una de estas operaciones representan una acción en el servidor. Por ejemplo, cuando guardamos un nuevo usuario, usamos post. Si queremos ver todos los usuarios, usamos get. Para editar a uno, utilizamos put, o incluso podríamos utilizar patch si modificamos solamente ciertos datos de él. Y si necesitamos borrarlo por completo, usamos delete. Así es como se implementa la comunicación entre cliente y servidor en la mayoría de las APIs. Las APIs REST pueden trabajar con diferentes formatos de datos, pero los dos más comunes son JSON y XML. Actualmente se está trabajando en un nuevo formato llamado TOON, que posiblemente en un futuro mejore la comunicación entre cliente y servidor, utilizando un nuevo formato adecuado para inteligencia artificial. Pero en este caso, el estándar actual es el formato JSON o JavaScript Object Notation. Es el más popular porque es ligero, rápido y fácil de entender. Por ejemplo, un registro de usuario en JSON se ve como un objeto con pares de clave y valor. Por otro lado, XML o Extensible Markup Language usa etiquetas muy parecidas a las de HTML. Aunque todavía se usa en algunos sistemas, JSON ha ganado popularidad porque se integra perfectamente con JavaScript, lo que hace que sea ideal para aplicaciones web. Cada API REST tiene lo que se conoce como endpoints, que son las direcciones o URLs que representan recursos específicos en el estándar REST. Y en este caso tienen un formato en específico que hay que respetar. Aquí en la tabla podemos observar que para los diferentes métodos HTTP, los endpoints tienen que tener un estándar definido para su formato. Por ejemplo, si nuestro consulta al servidor es un método post porque queremos crear un usuario, el endpoint que recibirá esa consulta tiene que tener solamente el nombre usuarios. En cambio, si queremos obtener a un solo usuario, le agregamos después del nombre del endpoint el ID del usuario que queremos recuperar. Pero si queremos recuperarlos a todos,
siempre utilizamos el mismo método get, pero con un endpoint sin el ID. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Cuando trabajamos con actualizar usuario, utilizamos el método HTTP put, pero en esta ocasión necesitamos que el endpoint que reciba esa petición contenga la parte del endpoint y el ID, en este caso, del recurso que queremos actualizar, al igual que eliminar usuario también. Entonces podemos observar que esto es básicamente lo que nosotros tenemos que cumplir para que nuestra aplicación sea una aplicación que en este caso trabaje con el estándar REST. Y es muy importante tomar eso muy en cuenta. Aquí tenemos un ejemplo de una URL en la cual consumimos esa información. Por ejemplo, si queremos obtener los datos del usuario número 1, la URL sería la que vemos aquí en pantalla. https://pleca, en este caso apiejemplo.com, y luego viene la parte del endpoint. Como la consulta es para obtener datos de un único usuario, tenemos el endpoint usuarios y tenemos el ID 1. Los endpoints son la base de toda API REST porque definen las rutas de comunicación entre el cliente y el servidor. Cada endpoint puede responder a diferentes métodos HTTP, lo que permite, como vemos aquí en la diapositiva, crear, leer, actualizar o eliminar información según la necesidad. En JavaScript tenemos la API Fetch, una de las herramientas más importantes para trabajar con APIs REST y para consumirlas desde el lado del cliente con JavaScript. Fetch es una interfaz nativa de JavaScript que nos permite realizar solicitudes HTTP directamente desde el navegador, sin depender de librerías externas. Podemos en este caso hacer peticiones GET, POST, PUT y DELETE de una forma sencilla. Y Fetch devuelve una promesa que se resuelve cuando el servidor responde. Entre sus ventajas está que funciona en todos los navegadores modernos, soporta promesas con then y con catch y puede enviar o recibir datos en formato JSON. Gracias a Fetch podemos conectar nuestras aplicaciones web con cualquier API REST. Si quieren profundizar más en este tema, les recomiendo visitar algunos enlaces que contienen información muy completa sobre APIs de diferente tipo y REST. Pueden consultar el blog de Postman, la documentación de Amazon Web Service sobre APIs RESTful, el sitio de Red Hat con sus explicaciones sobre, en este caso, interfaces de programación, y también las páginas de Wikipedia sobre REST, GraphQL y RPC. Estos recursos les ayudarán a entender mejor cómo funcionan las APIs en la práctica y cómo aplicarlas en proyectos reales. Esto sería todo para este video. Soy el ingeniero Alex Castillo, me despido de ustedes y muchas gracias por su atención. Saludos.